Buen día a todos. Mi nombre es Juan Miguel Palomo. Vamos a tener el día de hoy una sesión interesante en Geomagic Design X para la parte de orientación o la alineación de las piezas. En sí lo que vamos a estarnos enfocando es en los diferentes pues elementos que podemos seleccionar para asistirnos en el método de alineación y no sé, a ver algunos tips al momento de alinear, ya que es un tema pues que yo veo importante al momento de estar trabajando. Tenemos que tener una buena orientación de nuestras piezas y a partir de ellas pues, obviamente ya empezar ahora sí a trabajar. Si no tuviéramos una buena alineación, y a lo mejor también es algo que me comentan muchos en la parte de soporte y dudas y comentarios, y en la que yo veo que a lo mejor toman un poco más de tiempo cuando no han utilizado un software de modelado o cualquier software en 3D donde requieras hacer una orientación seleccionando planos, vectores, etcétera. Entonces, vamos a ver varios puntos con respecto a ese tema el día de hoy. Muy bien. Voy a importar un archivo ejemplo. Vamos a estar aquí trabajando con dos archivos que obviamente, como van a estar viendo, no va a estar orientada. Si nos vemos aquí a las vistas predeterminados que tenemos en la barra flotante, la pieza pues no está orientada. ¿Ok? Entonces, el objetivo de este webinar es ver qué elementos podemos seleccionar al momento de querer alinear la pieza y definir el origen, porque hay múltiples formas de poder seleccionar. Entonces, para los que ya han tomado el entrenamiento, tengan ahí el manual del entrenamiento, verán que les recomienda que utilicen ahí los elementos de regiones. Entonces, vamos a ver ese elemento y aparte otros adicionales. Muy bien. Entonces vamos a empezar con la parte de regiones como primer elemento para orientar la pieza. Entonces lo primero que yo hago al momento de orientar la pieza es, como yo los planos de referencia top, right y front, pues obviamente pues, no están en concordancia con el archivo. Prefiero ocultarlos desplegando aquí en la parte izquierda los planos aquí y ocultar front, top y right. Unos dirían que es más fácil ocultarlos todos de una sola vez. Yo no lo recomiendo porque más adelante vamos a ver cómo alinear creando planos de referencia. Entonces, si yo creara un nuevo plano, pues yo lo tendría oculto por defecto. Por eso yo prefiero activarlos y nada más los que no ocupo de momento, que son los de referencia original, los oculto. Y ya al final, ya cuando esté orientada la pieza, simplemente los reactivo porque ya están en posición con respecto a él. Entonces vamos a ir primero con el elemento de regiones. Aquí una breve descripción para los que no están a lo mejor relacionados con este elemento. Aquí en la pestaña regiones tenemos el elemento o el comando de autosegmentación, que lo que va a hacer es por la sensibilidad en el cambio de curvatura que hay en la pieza, va a buscar qué tipo de geometría hay en esa zona. Por ejemplo, ahorita ya lo hice algo así rápido, automático, te indica en las zonas qué tipo de geometría, si es un plano, si es una esfera, si es un cono. Y esto nos va a ayudar para lo que vamos a hacer ahorita, la orientación. Ahora, yo en particular no utilizo tanto esto, solo cuando, digamos, podría aplicar en algunas piezas, pero yo por lo regular vamos a ver otros elementos que yo utilizo más comúnmente. Las regiones podrían ser válidas para ciertas formas, por ejemplo, formas irregulares, orgánicas, podrían ayudarnos para un método de alineación. Entonces nosotros tenemos de momento aquí ya segmentado. La parte de los colores no afecta tanto, la verdad es nada más para ver uno con respecto al otro. Pero también tenemos este tipo de visualización que nos determina qué tipo de geometría es en sí. Por ejemplo, aquí me está determinando que aquí es un plano, un cilindro y un cono. Recuerden, ¿cuál es el punto de este webinar? La orientación. Entonces, tenemos regiones y esas regiones las podemos implementar para asistirnos al momento de orientar la pieza. Entonces, teniendo regiones, vamos a la pestaña de alineaciones o alignments y aquí vamos a tener el comando Align Wizard. Este Align Wizard solamente es válido cuando tenemos regiones. ¿Por qué? Porque lo que va a determinar Align Wizard es
calcular con respecto a todas las geometrías que se detectaron con las regiones y darte candidatos, o sea, o recomendaciones de alineación. Este en particular, la verdad, yo no lo utilizo tanto. Esto donde podría aplicar, podría ser para formas orgánicas o irregulares. Ahí podría ser un cálculo, digamos que bien determinado para definir una orientación de una forma irregular. Ahí yo se implementaría un poco más el Align Wizard. Pero para piezas geométricas, así prismáticas como la que tenemos en pantalla, yo no lo utilizaría tanto. ¿Por qué yo no lo utilizo tanto? Porque digamos que no tengo cierto control al definir el origen o más bien solamente estoy limitado a lo que me recomienda el software. Entonces pueden ver todos estos sistemas de coordenadas que ven. Todos eso los determinó por sí solo el software por las geometrías de las regiones. Incluso podríamos poner muchos más, pero a los que da por defecto son suficientes. Y luego viene la parte de los candidatos. Ven toda esta lista. Si yo selecciono, por ejemplo, Coordinate 7, ahí vemos que definió ahora el origen como este sistema de coordenadas y ahí podemos ver los planos front, top y right cómo quedarían. Ese sería un candidato. En dado caso de que opten por utilizar esta opción, por lo regular casi siempre los primeros son los que tienen un mejor performance, un mejor rendimiento. Entonces ahí podemos ver cómo quedaría aquí al centro donde está la esfera y ahí tendría los planos front, top y right. Entonces podré seleccionar cualquier sistema o candidato, por ejemplo este de aquí, este no lo veo óptimo, como ven sale así en diagonal. Digamos que el primero me gustó, acepto, vista frontal, lateral, ya tiene una orientación, a lo mejor no es tal cual como yo la requería, pero ya tenemos al menos una orientación, ya no está todo inclinado o desfasado como estaba al principio. Entonces, esto solamente es válido si nosotros tenemos regiones. Voy a deshacer este procedimiento aquí en la parte superior, voy a hacer control Z para quitar la alineación con Align Wizard. Ahora, para los que ya han tomado el entrenamiento básico, verán que se hizo la orientación utilizando estas regiones, pero en lugar del Align Wizard tenemos el método Interactive Alignment, que es el que vamos a estar viendo de aquí en adelante. Entonces, si yo selecciono Interactive Alignment, aquí me indica cuál es la entidad que se va a mover, que en este caso es la malla se denomina Partifact, es la que yo voy a alinear. Voy a darle clic en siguiente. Entonces tenemos tres métodos, 3, 2, 1 y X, Y y Z. Yo opto más por el método X, Y y Z porque se me hace un poco más práctico la definición del origen y la orientación. Aquí en 3, 2, 1 tú seleccionas un plano, un vector y una posición, pero aquí digamos que la parte de la definición del origen se me hace más simple con la parte de X, Y y Z. Entonces, ahorita no me voy a enfocar tanto en la diferencia entre uno y el otro. Yo voy a usar solamente X, Y y Z. Ya para eso tenemos otros videos explicando la diferencia entre uno y el otro. En este caso solamente me voy a fijar en el método X, Y y Z. Ahora, aquí una recomendación que siempre hago cuando se hace la alineación o la orientación de las piezas es siempre manipular el lado izquierdo. Aquí en el lado izquierdo es como está actualmente y cómo está, digamos, el sistema de coordenadas. Digamos que ahorita está en un punto arbitrario, en el centroide de la pieza. Nosotros vamos a definir dónde va a quedar el sistema de coordenadas y la orientación. Y aquí en la parte de derecha es cómo va a terminar ya la orientación final de la pieza. Entonces, siempre recomiendo que dejen la vista frontal, que no lo manipulen nada más para que se estén orientando y este sí lo pueden manipular, aunque las dos son válidas, pero es lo que yo recomiendo. Entonces va a poner vista frontal en ambas partes y aquí este es donde yo voy a estar seleccionando, siempre aquí en el lado izquierdo. Entonces aquí te define cuál es la posición. Es lo que me gusta más de este método. Tú puedes definir dónde quieres que sea tu origen y debe ser un punto. Y tenemos varias formas de poder seleccionar la posición. Por ejemplo, para un solo elemento, digamos, yo quiero que sea el origen esta esfera. Ven que la región segmentada con el método de regiones, de eso ya también tenemos algunos videos, no voy a ir tanto a profundidad de ello. Voy a seleccionar aquí un clic en esta esfera y ven cómo en el lado derecho se movió y ahora el sistema de coordenadas se puso exactamente en el centroide de la esfera.
¿Ok? Luego voy a definir el eje en Z, digamos Z, como pueden ver en la parte inferior izquierda, tanto en el lado izquierdo como derecho, tenemos el sistema coordenada de referencia. Entonces, como ven, Z es el que va, digamos, de frente a nosotros. Entonces, yo quiero que vea de frente a nosotros esta cara plana. Selecciono este plano, aquí tengo seleccionado plano, y ven que ya lo tenemos de frente. ¿Ok? Luego tenemos que definir, pues obviamente, otro eje para que no quede así inclinado. Ya lo tenemos bien de frente, pero quiero que quede recto, en horizontal. Entonces, ahora podemos determinar el eje X o el eje Y. Solamente uno, porque el tercero ya sería perpendicular a los otros dos. Por ejemplo, si yo elijo, digamos, el eje en Y, tengo que elegir un elemento que vaya en esa misma dirección. Por ejemplo, podría seleccionar este plano de aquí, esta región. Si yo selecciono esa región, ven que ya se pone en esa orientación. Ahora, vamos a tener estos dos elementos aquí también, al final del eje X, Y o Z. Esto es para darle una rotación de 180 grados al elemento que nosotros seleccionamos, que en este caso fue Y. Si yo le doy clic aquí en Flip, lo roto 180 grados. Lo mismo sería para Z, pero Z está bien como salió por defecto. Entonces, así ya tendría mi alineación. Aquí lo podemos ver en el lado derecho. Aquí tengo la vista front, ven cómo estaba originalmente y cómo va a quedar al momento de confirmar esta alineación. Muy bien, entonces doy clic en aceptar y puedo activar ya de nueva cuenta plano front, top y right. Ya tengo la alineación y también puedo activar aquí el origen, que es exactamente en el centro de la esfera. Bueno, ese es el primer elemento que podemos manipular para orientar nuestras piezas, creando regiones y utilizando las geometrías que se asignaron a estas regiones para seleccionar y alinear. Voy a hacer control Z para deshacer esto y otro control Z para deshacer las regiones. Digamos que yo no voy a utilizar regiones y este también es un método que pues, particularmente yo utilizo más. Prefiero generar las regiones perdón, en lugar de las regiones, generar las geometrías que yo voy a utilizar para la orientación. Entonces, lo primero que voy a hacer es ocultar los planos y digamos que quiero hacer exactamente la misma alineación que hice ahorita. ¿Qué elementos utilicé? Esta esfera, este plano de aquí y este plano de aquí. ¿Ok? Esos tres elementos tengo que tenerlos, pero en geometría de referencia para alinearlos, porque digamos que yo no quiero regiones. Entonces voy a ir a la pestaña de modelado. Para empezar, quiero el centro de esta esfera. Iría aquí al comando punto. Con el método selección, extender a similar. Selecciono aquí en la zona esférica. Y aquí tengo que determinar en método que tengo que buscar el centro de la esfera para que lo calcule bien. Entonces lo selecciono. Y aquí me gusta este método. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos este control para determinar qué cantidad de datos voy a utilizar para el cálculo de la geometría. Ahora, en regiones también viene algo. Ya viene por defecto un valor de datos atípicos de, creo que es un 3 por defecto y se puede personalizar. Pero a mí me gusta más de hacerlo de forma individual. ¿A qué me refiero a quitar los datos atípicos? Sería esto. Remove Outliner. Esto lo que va a hacer es descartar todos esos elementos que se salen de la forma esférica. Por ejemplo, que puede ser protuberancias o hundimientos. Y también tenemos aquí el fitting type. ¿Qué tipo de ajuste se va a hacer a la forma geométrica? Si va a usar los puntos máximos, mínimos o el promedio. Una forma para que lo visualicen más fácilmente, voy a seleccionar crear un plano y voy a seleccionar la esfera. Obviamente, pues no es la geometría, ¿verdad? Pero es para que se aprecie el concepto. Por ejemplo, si yo le digo aquí que me lo haga con los puntos mínimos y le doy en previsualizar, ven que hace un plano con los puntos mínimos. Entonces, déjame quitar el outliner porque aquí no aplica. ¿Ven? Ahí hace un plano con los puntos mínimos de lo que yo tengo seleccionado. Si yo le pongo aquí en Max Bound, ahí lo hace con los puntos máximos. Y cuando lo hago en Best Fit, es el promedio entre máximos y mínimos. Entonces, esto nada más para remarcar algo
pues un poco más exagerado. Vamos a hacer lo mismo, pero con una esfera, aquí en buscar centro de la esfera. Yo lo voy a dejar con el best fit entre los puntos máximos y mínimos que tengo en la parte seleccionada. Y esta parte de Remove All Liner lo que va a hacer es solamente seleccionar lo que está más ajustado a la geometría. Si yo tengo un valor de n sigma más grande, va a seleccionar pues en su totalidad la información o una mayor cantidad de datos. Por ejemplo, si yo aquí lo dejé en 1.6, voy a ocultar la malla, ven que solamente está brillando esta parte de aquí. Y esta parte de la punta ven que no brillan los puntitos, no está seleccionado nada. ¿Por qué? Porque probablemente ahí hay una deformación, un hundimiento, una protuberancia que no se ajusta bien a mis parámetros para determinar una esfera. Yo quiero, digamos, tener la esfera más perfecta. Para eso sería el Remove Outliner. Y aquí ya tendríamos el punto que sería el centroide de, digamos, la esfera que calculó con esos puntos. Entonces, aquí lo doy en aceptar y ahí tendría mi punto que va a ser mi origen. Entonces, por eso prefiero yo un poco más utilizar geometrías de referencia, porque yo tengo, digamos, ese control manual para determinar la forma de la geometría. Lo mismo sería para el plano. Aquí yo voy a construir un plano. Me ha tocado clientes que dicen, oye, yo nomás quiero seleccionar 3 puntos. Bueno, voy a seleccionar el método de rectangular y doy un clic y otro clic y solamente esos 3 puntos genera el plano, porque la otra región calcula con todo. O puedes, digamos, seleccionar las zonas que tú quieras. Aquí tenemos todos los métodos de selección. Por ejemplo, yo el más sencillo aquí sería extender a similar y selecciono toda esa zona. Si hay algún tipo de defecto en él, recuerden que tenemos la parte de Remove All Liner que descarta todas esas imperfecciones. Que en este caso, pues la verdad sí se ve muy parejo el plano. Entonces, aquí con el método fue el automático. Muchas veces aquí la generación de geometrías de referencia, por lo que yo tenga seleccionado, pone el método, digamos, que más se ajusta a lo que yo tenga determinado. En este caso es extraer plano con best fit, recuerden, promedio, máximo, mínimo, y remove outline para quitar los datos atípicos, en este caso para el plano. Buscar, digamos, el plano ideal con lo que yo tengo seleccionado. Descartar la información que está fuera del rango válido para mí. Entonces aquí doy clic en aceptar y tendría allí mi plano. Entonces aquí ya tendría el plano 1 y haría lo mismo para este plano para hacer exactamente lo mismo que hicimos hace un momento, pero en lugar de seleccionar los elementos de las regiones, voy a seleccionar estos otros elementos que serían los planos de referencia. Clic en aceptar y solamente ocupo eso, porque ahorita lo hicimos con regiones y solamente seleccioné esos elementos, pero en regiones, ahora con geometrías de referencia. Entonces, voy a ir otra vez, Alignments, Interactive Alignment, siguiente. Aquí en posición, pues va a ser muy fácil, ya tengo aquí el punto. Y puedo seleccionar ya sea aquí el punto o puedo ir aquí en la parte del árbol de operaciones. Aquí tengo también los elementos, lo que sea más fácil para cada quien. Recuerden, siempre recomiendo poner vista frontal para ir viendo aquí cómo se va actualizando ya la alineación. Aquí en posición, selecciono el punto y ven, ya lo tengo ahí el origen. Eje Z va a ser el plano 1, que es este, el que hice el primero. Ahí para ponerlo de frente. Y eje Y con el plano 2. Y le doy con flip para rotar los 180 grados. Entonces, este es como va a quedar la alineación. Aquí va a estar el origen y la orientación X, Y, Z. Entonces, si yo lo veo bien allí, doy clic en aceptar. Ahora, ¿qué pasa con los elementos que hice originalmente? El punto, el plano 1 y el plano 2. Se van a quedar en la posición que estaban originalmente. Originalmente la pieza estaba así, con esta inclinación, y ahí se quedan los elementos. Entonces, esos elementos ya no nos servirían para nada. Yo siempre recomiendo seleccionarlos y eliminarlos. La orientación no se pierde, se conserva. Los elementos se quedaron en la posición original, los descartamos, porque probablemente nos pueden estar obstaculizando más adelante visualmente más que nada o confundirnos al momento de seleccionarlos. Muy bien, esos son otros elementos. Ya vimos regiones, ahora vimos geometrías de referencia.
Otro elemento que podríamos utilizar serían, voy a hacer aquí, control Z, control Z, control Z. Quitar todo, otra vez. En lugar de utilizar solamente geometría de referencia, porque recuerden, también podemos hacer combinación. Puedo utilizar regiones y geometrías, las dos son válidas, podemos hacer combinación de ambas. Pero vamos a ver un tercer elemento que serían los croquis. Puedo utilizar croquis también para orientar la pieza, pero antes de crear un croquis ocupo un plano y ahorita los únicos planos que tengo pues no están en sintonía pues con la pieza que yo quiero alinear. Entonces de momento los oculto. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser un plano, digamos un plano a partir de aquí. Como vimos ahorita, exactamente igual, ahí tengo mi plano 1. Entonces con este plano 1 lo que yo voy a hacer va a ser un mesh sketch. Recuerden, un mesh sketch es básicamente un croquis a partir, o más bien, pues sí, básicamente un croquis a partir de los datos escaneados con la proyección del corte que vamos a hacer. Entonces yo voy a hacer aquí un corte, digamos, aquí para que estemos cortando aquí en esta parte. Doy clic en aceptar. Y obviamente pues me sale inclinado, ¿verdad? Porque no tengo ningún tipo de alineación con la pieza. Entonces lo que yo voy a hacer aquí, voy a hacer esta línea y esta línea. Digamos que la que tiene más peso va a ser esta de acá. Entonces voy a ir aquí al comando línea. No es necesario, pero a mí me gusta definirla como de construcción. Aunque al final, igual que las geometrías de referencia, las vamos a descartar. Voy a ponerlo aquí y determinarlo como de referencia o de construcción. Y voy a hacer esta línea. Doble clic, acepto. Ahí la tenemos. Esta la voy a anclar porque digamos es la que tiene más peso y no quiero que se mueva. Voy a hacer otra línea también de construcción de esta de acá. Acepto. Y esta la voy a hacer perpendicular a esta. Ahí está. Recuerden, si no se recuerdan cómo hacer las restricciones, aquí está Constraints. Tecla Shift, selecciono esto y esto, suelto Shift y le pongo aquí perpendicular. Solamente para estar seguro de que esté perpendicular esta línea con respecto a esta, que digamos es la que tiene mayor peso. Y ven que aquí yo quiero hacer esta esquina. Voy aquí al comando Trim, Corner Trim y hago aquí corte con esquina. Que sea ahí la intersección de esos dos vectores, digamos, aunque son líneas en sí. Aquí está el punto. Doy clic en salir y ya tendría los elementos suficientes para alinear esta pieza. Otra vez, recuerden, la pieza está desalineada. Ahora voy a utilizar una combinación, o en este caso voy a usar solamente el croquis que acabo de hacer. Vamos a ir a Alignment, Interactive Alignment, otra vez, siguiente. Y ahora aquí en posición. En posición voy a seleccionar, voy a ocultar para que vean mejor, el punto de intersección de los dos. Ahí. Ahora el origen va a estar aquí, en este. Y en este caso yo voy a elegir eje X, va a ser esta línea. Vamos a poner aquí de frente. Y eje Y, esta otra línea de acá. Entonces ven, voy a darle solamente flip en este, en X, para que esté en este lado. Entonces, en este caso ahora seleccioné solamente el punto de intersección de las dos líneas del croquis. Este lo definí para el eje Y y este para el otro eje en X. Bueno, más bien en viceversa. Este para Y y este para X. Entonces, en este caso ahora utilicé el elemento de croquis para poder orientar mi pieza. Doy clic en salir y de igual forma como les había mencionado, igual que los planos o geometrías de referencia, también los croquis se van a poner en la posición que estaba originalmente. Si yo quiero descartar eso, que es lo más recomendable, simplemente selecciono en este caso el plano y el croquis, clic derecho, eliminar y ya lo tendría. La alineación no se pierde, ahí tenemos el origen, que ven, fue en el plano, donde hicimos el plano de referencia y el croquis proyectado ese plano y ahí definimos la orientación. Entonces, con esos tres tipos de elementos nosotros podemos jugar y combinarlos. Puedo seleccionar, por ejemplo, voy a hacerlo aquí, control Z ahí, y digamos, voy a hacer regiones.
Y podemos hacer una combinación de selecciones. Me voy a ir aquí a alinear, Interactive Alignment, siguiente, digamos que posición, el centro de la región. Z, que sea el plano que yo hice de geometría, aquí. Y en Y, que fuera el croquis que yo hice aquí. Entonces podemos hacer combinación, ya sea de geometrías, croquis y regiones, dependiendo de la complejidad de la pieza, lo que vean más simple para hacer la orientación. Entonces, en este caso, para este caso en particular que acabamos de hacer, utilizamos los tres: geometrías, regiones y croquis. Clic en aceptar. Tendría mi orientación. Que obviamente aquí pues solamente el plano y el croquis lo podías descartar. Las regiones pues no hay problema, las puedo utilizar más adelante. Esa sería otra forma de orientar. Habría otro que la verdad no lo veo tan útil o que aplique tanto, que podría ser también los croquis 3D. Podría utilizarse dependiendo si es una forma orgánica tal vez o muy irregular. También podría utilizarse. Por ejemplo, voy a usar el croquis para el 3D Sketch. Para los que han utilizado ya croquis 3D, recuerden que solamente podemos utilizar splines. No podemos hacer líneas ni arcos. Por ejemplo, si yo pongo spline, siempre debe ser pues de punto a punto. Por ejemplo, yo quiero, digamos, vamos a hacer algo irregular. Digamos que yo quiero de este punto a este punto, clic derecho. Y digamos que de aquí a aquí. Es algo que la verdad yo no veo tan que se utilice, o yo nunca lo he utilizado, la verdad. También podemos utilizar ese tipo de croquis 3D. Podría ir a alineaciones, Interactive Alignment, siguiente. Por ejemplo, en Z, que sea la dirección de esta línea. Y, perdón, aquí deben de estar separados, no deben de estar unidos. Déjenme simplemente edito esto. Voy a quitar este de aquí. Y vamos a ponerlo esto así. Esto nada más para que vean que es posible, ¿verdad? Pero yo la verdad casi no le veo un uso práctico. Z sería sobre este. Y vámonos a Y sobre este. Pero también se pueden utilizar, pero deben ser splines que solamente tengan dos puntos. No puede ser un mesh sketch y que tengan el spline múltiples puntos. Deben ser nomás splines de dos puntos, inicio y final solamente. Y esos son para en los croquis 3D. Eso nada más adicional, la verdad yo no los implementaría. Entonces, solamente para terminar, un caso final, digamos que tenemos algo como esto. Es algo simple. Lo que yo quiero hacer aquí es alinear esta pieza, pero que esté, digamos, bien alineado con respecto a un impeller, ¿verdad? A un álave. Entonces, ¿qué hago primero? Oculto planos originales, front, top y right. Voy a generar un nuevo plano. Voy a seleccionar. Dejo de seleccionar con esto. Voy a seleccionar esto para generar el plano de referencia. Ahí tengo mi plano. Entonces, a partir de aquí, voy a hacer un mesh sketch. Voy a darle con el silueta para tener mejor rango. Acepto. Entonces, ¿cómo quiero hacer la alineación? Bueno, para empezar, pues quiero que quede al centro, ¿verdad? Para eso voy a ir aquí a crear círculo. Otra vez de construcción, aunque no es necesario, como que ya lo vamos a borrar, pero a mí me gusta dejarlo así. Voy a sacar aquí el centro de ese círculo y este va a ser mi origen. Va a ser este punto, el centro de este círculo proyectado al plano que hicimos ahorita. Ese, digamos, va a ser el origen. Pero yo quiero que uno de estos álabes pues quede, digamos, en vertical, ¿verdad? Perfecto con respecto al centro. Entonces, voy a hacer aquí líneas constructivas. Voy a hacer este de aquí y este de aquí. Entonces, quiero que quede, digamos, quiero que quede en vertical con respecto a este elemento de aquí. Entonces, lo que voy a hacer es corte con esquina entre estos dos. Ya tengo aquí el punto donde se hace la intersección de esos dos. Entonces, voy a hacer una nueva línea constructiva de este punto al centro del círculo. Y con eso ya puedo definir. Digamos que yo quiero solamente seleccionar elementos de croquis. Ese, digamos, puede ser mi Y. Y si yo quiero la X, bueno, voy a poner otra línea a partir de este centro
Voy a pasar el cursor aquí por donde está la primera línea y ven que aparecen esas líneas de referencia. Eso significa que este sería, digamos, el perpendicular a esa otra línea. Clic aquí, clic derecho, y ese podría ser mi X y este ser mi Y. Acepto, salgo. Entonces ya tengo aquí el croquis. Doy clic en Interactive Alignment. Siguiente. Posición, pues ya lo definimos, que quiero que sea el centro de este círculo, del croquis. Entonces, que voy a seleccionar este punto. Quiero que Y sea este, el que iba en dirección a aquí. Y X que sea este. Entonces, ya nomás ponerle aquí, acomodarlo con flip. Y ahora sí, aquí lo tengo, es este de aquí. Ya ven, está totalmente en vertical con respecto al centro. Doy clic en aceptar. Vista frontal. El croquis pues lo descarto. Y también el plano. Y ya tendría aquí, ahora sí, alineada mi pieza. En este caso solamente utilicé los croquis. Entonces, ahí son varios tips o formas que podemos seleccionar para poder hacer la orientación de la pieza. Y recuerden que vimos ahorita el caso anterior que podemos hacer utilizar los 3 elementos incluso para hacer la orientación. O solamente uno o dos. Ya dependiendo de lo que ustedes vean más fácil de utilizar para hacer una buena orientación de la pieza, determinar bien el origen, la orientación para ahora sí ya empezar a modelar. Entonces, esto es el tema que quería mostrarles el día de hoy, estos pequeños tips para asistirlos al momento de hacer una orientación y tengan unas ideas un poco más claras al momento de alinear y ver, en dado caso que se dificulte para cierto tipo de piezas, ver que pueden utilizar otros elementos para ayudarse y no solamente utilizar regiones o geometrías si alguien no sabía de la utilidad de los otros. Y como ven ahorita también la parte de los croquis también nos pueden ayudar mucho al momento de alinear. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Cualquier comentario, pues voy a dejar aquí algunos minutos si alguien puede poner alguna pregunta en el chat para poder responderle. Si alguien ya había utilizado este tipo de elementos o tiene algún comentario al respecto. No sé si alguien tiene alguna duda, todos hayan utilizado previamente todos estos tipos de elementos para alineación. El último que, bueno, que yo la verdad nunca he utilizado es el de 3D Sketch, pero también es posible seleccionarlo. Pero yo me voy un poco más por croquis y geometrías. Y de vez en cuando también regiones o complementarlo con regiones. Ok, vamos a darle un minutito más si nadie tiene algún otro comentario. Recuerden, esta sesión está siendo grabada y va a ser subida a nuestras redes, a nuestro canal de YouTube. También lo vamos a compartir ahí en nuestro grupo de usuarios en LinkedIn para que lo puedan visualizar si alguien no tuvo tiempo de verlo. Anthony Carranza dice, hola Juan, saludos igual Anthony, espero que estés bien. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Muy bien, recuerden, todos los jueves vamos a estar teniendo sesiones remotas con tips como el que acabamos de ver ahorita. Este también aplica en ciertas formas de alinear en Control X, porque es más o menos la misma base en ciertas cosas. También pueden implementar algunos de los elementos que vimos aquí. Entonces, si no hay ninguna otra duda, sería todo por mi parte y nos veríamos aquí en el próximo jueves con otra sesión de 3D Systems. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias, Palomo. Hasta luego. Bye. Muchas gracias. Hasta luego.